Lo habíamos anunciado, dijimos que íbamos a estar charlando con ella, ya está con nosotros en nuestros estudios. Le damos la buenas tardes, la bienvenida a la licenciada Emily Sar. ¿Qué tal, Emily? ¿Qué ¿Cómo te tal? va? Buenas ¿Cómo tardes, ¿cómo estás? están? Bien, ¿Bien? muy contenta de estar aquí. Nosotros también estamos contentos de tenerte en nuestros estudios. Así que hace mucho tiempo que no nos cruzamos y recién comentamos fuera del No, micrófono, nos ¿no? cruzamos en la era digital. En la era En la digital nos digital. cruzamos, ¿sí? Qué bueno esto de la cercanía, ¿no? Que Mm, uno achica distancias con esto de los dispositivos, ¿no? sí, en el buen uso sí, Sí. es fantástico. Y es también en el otro uso, también es un casi, no sé si un... A los chicos los tiene muy dispersos, ¿no? La Sí, tecnología, sí, bastante sí, sí. dispersos. Enseguida vamos a hablar de eso. Bueno, Hay un tema que me interesa particularmente que lo charlemos. Antes que vamos a hablar un par de cositas, Emily. bueno, Ella del interior, como todos los invitados que tenemos nosotros aquí, de origen del interior, como todos, tal cual. Nacida en Fernández, criada en Suncho Corral, y bueno, un tiempito, un muy poquitito tiempito, de pero bueno. Suncho y después en Fernández, mi niñez. Así que, y hoy radicada ya en Santiago Capital. Sí. Emily, ¿cómo la estructura, como desde la psicología, ¿no? ¿Cómo es la estructura del hombre? Me refiero al género, ¿no? Del interior. ¿Cómo hace para afrontar la dificultad de los escollos cuando tiene que mudarse por cuestiones laborales, en busca de nuevas oportunidades? ¿Cómo afronta los desafíos? Las maneras de afrontar el desafío dependen mucho de la idiosincrasia que tiene cada uno en relación a lo que sería transitar la vida, Ujú. a lo que serían los proyectos vitales y cómo conseguir esos proyectos. Nosotros, de por sí, somos digamos, recibimos muy tarde las novedades, vamos a decir. Entonces, eso va llegando de a poco y lo primero, lo nuevo, se vivencia con temor. Principalmente la mente le gusta, la mente es perezosa y le gusta mucho lo que conoce. Se aferra a eso que conoce. Em, a nivel de lo que es el interior, sobre todo cuanto más chico es el lugar, lo que más se transmite es el saber popular, el saber de las costumbres, lo transmitido, digamos, de generación en generación, verbalmente. Entonces eso hace que una persona le resulte como muy disonante lo nuevo, pero a la vez le llame la atención. Y por supuesto va a influir mucho las distancias y los nexos y todo aquello que permite o no la fluidez, el traslado de una persona hacia un determinado lugar. Cosa que antes no pasaba más que ahora, porque como hablábamos recién, la tecnología permite acercarnos, crecer en un montón de planos y formarnos también sin necesidad de trasladarnos. Pero eso implica hacer un lugar en ese lugar de origen para eso nuevo. Ser del interior implica romper muchas barreras. Primero, la de ser del interior. Saber que se viene con otras cuestiones, con otras formas de vivir. Llegar aquí nomás ya es el ruido, las luces, la cantidad de gente. Y no lo digo de la experiencia mía, porque antes, cuando ha sido la mudanza, digamos, mía, que yo tenía 10 años, Ujú. las cosas no eran tan cambiantes ni tan rápidas como son últimamente. Estoy hablando de chicos de 20 años, 19 años que les gusta mucho la novedad de la ciudad, pero que a veces se ven un poco abrumados. Ser del interior te permite tener mucha fortaleza para salir, porque de alguna manera te prepara la sociedad para salir. ¿Cómo hacen los chicos ahora? ¿O qué es lo que se recomienda? Digo, a los chicos, a los estudiantes sobre todo, ¿no? Que son muy jovencitos, a los que vienen a estudiar y por ahí, bueno, extrañan mucho el pago, extrañan mucho la familia, la casa, los olores y Muchos demás. de los chicos que vienen se encierran, por ejemplo, dependiendo de la situación, pero están, por ejemplo, en pensiones o en Ujú. departamento, les cuesta mucho salir, se vinculan con los hermanos Sí. o bien con gente cercana. Y hay otros que tienen un perfil mucho más sociable y eso lleva, digamos, a que tengan mayor facilidad en lo que es la socialización. Y está la variable económica que es muy fuerte en cuanto que muchos chicos ven sus carreras truncadas y se vuelven.
¿Y qué es lo aconsejable? Digo, cuando la cosa se pone difícil, cuando uno empieza, cuando el desarraigo por ahí es El fuerte. primer punto es el lazo social. Uno viene de el desarraigo es una de las cuestiones muy difíciles y si uno tiene que entender primero cuál es el punto débil de cada uno. Por Ujú, ejemplo, si yo sé que he tenido una familia muy presente, he tenido muchos amigos, si yo voy, me encierro a estudiar y no armo red, ujú. es muy probable que no pueda sostener la mudanza. Me puedo encerrar a estudiar, pero no voy a poder sostener la estadía mucho tiempo. Necesito tener red. Armar la red implica tiempo, dedicación y poder hablar. Y en algunos casos romper el estigma. Porque yo no soy de aquí, porque yo no vivo aquí, porque yo no he conocido esto antes. Hay gente yo siempre desafío esto de, incluso aquí mismo, ¿no? Ujú. Por ahí yo, con muchos jóvenes que viven en barrios que no son céntricos, que tienen una asociación de lo que puede hacer alguien si tiene un determinado nivel económico y lo que no podría nunca llegar a ser alguien que tenga otro tipo de nivel. Y lo mismo pasa también, pero eso pasa en otro país, pasa en otro lugar, aquí no puede pasar. Y la pregunta habilitadora es ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer que suceda? ¿Cómo puedo llegar a eso? Quizás hoy no, pero es tener la perspectiva de qué es lo que uno quiere. Emily, hay algo que a mí me inquieta y es cuando en el interior pasan cosas feas, cosas graves, eh, y la gente no tiene las herramientas o por ahí de pronto no tiene la posibilidad de hablar con un profesional, con un psicólogo o alguien que pueda eh, ayudarlo Sí, a, a paliar o a sostener, digamos, a ver, a sostener sobre todo ese equilibrio, ¿no?, emocional en estos tiempos difíciles. Pueden ser situaciones, ya sean la muerte de un familiar, el despido o hasta incluso situaciones más graves que pueden ser abusos. ¿Cómo hace cuando... bueno, justamente ¿Cuál es ayer lo aconsejable, digo? hablábamos con una... normalmente en esos casos lo que hacen es eh, el médico Ajá. cercano suele ser el que se entera. O va a la persona, o sea, cuando es cuestiones de salud, a nivel, digamos, de interior, se busca el médico. Se busca al médico, al maestro, a algún Ujú, funcionario en la jerarquía. Después eso nosotros nos llega, digamos, cada uno como es referente de algún lugar. Y después nosotros mismos internamente, por ejemplo, con mis colegas nos preguntamos quién está ahí, quién está más cerca, quién puede sostener. Eso lo digo desde antes de la virtualidad. Ahora se atiende virtual, hay gente del interior. Por ejemplo, yo tengo pacientes que ellos directamente, yo como muchos compañeros, directamente trabajamos virtual y ellos dicen, yo puedo viajar de aquí a un mes y medio recién me puedo ujú. mover, porque es toda una logística, me tengo que levantar a las 3 de la mañana, tomar el colectivo para estar a las 9 allá y después volver, o sea, hay toda una movilidad que uno no lo ve. Uno ve a las personas del interior que caminan, pero no todo lo que ha hecho la noche anterior, el día Claro. anterior, y que viene y espera un turno, por ejemplo. O sea, es toda la expectativa puesta en la ciudad y a veces el camino no siempre es poner la expectativa tanto en la ciudad, sino también en el lugar donde uno está, hacerlo lo mejor que puede. Y las personas que no tienen acceso, no tienen la posibilidad de hacer eso, ¿qué es lo que se aconseja? ¿Qué es lo que se recomienda, digo? Hay Hay gente que un, está monte adentro, sí, suponte. por ejemplo, esas personas que están en monte adentro tienen una fuerza que no la ven a veces, que es la posibilidad de la unión con esa gente de monte adentro. Ujú, La gente de monte adentro se conoce muy bien. Quién vive en el rancho aquí, quién está allá, quién está a tantos kilómetros. Tienen ciertos rituales de reunión los fines de semana. Saben a dónde se compran, cuándo llega la verdura, cuándo llega esto, cuándo llega lo otro. Y la fortaleza de esa gente es la unión. hay gente que considera que no necesita ir al psicólogo, no necesita terapia. Hay gente que no necesita hacer, digo. La terapia es algo, de hecho me hace acordar un artículo que había escrito sobre cuándo ir a un psicólogo. Hay gente que no necesariamente necesita la terapia hoy. Ujú, Que diga yo, hoy no lo necesito. Lo que sí, cuando una persona hace terapia, una buena terapia, ¿sí? Hay un antes y un después en un montón de aspectos de la vida. El tema es el prejuicio ajá. respecto de la terapia. Puede ser generacional o no. Las personas que llegan a terapia, muy pocas son las que llegan porque quieren pulir, mejorar algo. Por lo general llegan cuando no dan más.
y cuando han intentado antes resolver sus cosas. Y hay gente que se pasa años sin ir a terapia y que llega al consultorio a sus 50, 60 años a decir por primera vez que han sido, por ejemplo, abusadas. Y no se lo habían dicho a nadie. Ujú. Y cuando se encuentran de repente en esa etapa de su vida, donde ya están jubilándose, donde los hijos ya se han ido, aparecen esas preguntas. Entonces, al psicólogo se va cuando uno siente que sus recursos no le alcanzan, cuando siente que hay cosas que las repite y no puede salir de esas. Ni hablar de cuando la perspectiva es negra, digamos, Ujú. que son los casos. A ver, cuanto mayor es la gravedad del caso, menos se tiende a ir al psicólogo. Los casos graves son los casos que son como más evitativos del psicólogo. Los casos de inestabilidad, por ejemplo, son los que menos sostienen la terapia. Entonces uno tiene que saber, está la negación a ir a la terapia, está la negación en sostener la terapia. Ujú. Por ahí he notado últimamente que muchas personas llegan al consultorio y quieren tips, Ah, sí. todo tips. Sí, ¿qué es lo que voy a hacer a partir de ahora? Ujú. Claro, todo tips. Y es como, la historia de cada uno es la de Sí. cada uno. Entonces, yo no puedo dar un tips a alguien que, digamos, no sabemos qué representa tal o cual palabra. Y esa es la parte difícil de entender de por qué la psicología funciona. A la gente, ¿no? La gente no dimensiona el laburo que es ver cómo se ha llegado a elaborar ese problema. No sé si es una percepción o no, pero he notado que en los últimos años se ha incrementado la asistencia, digamos, gente que va a terapia más seguido, gente que no iba o gente muy joven que asiste a ustedes. De hecho, ¿Esto es así? sí, de hecho, muchas veces, últimamente lo que se observa es que el niño es como depositado en la terapia, porque a los papás les cuesta ciertas cuestiones, y si hay un incremento en la franja etaria de la gente que consulta. Ahí, yo llego a tener pacientes de 80 años. Ujú. Em, Hay otro tema, que es que Argentina es uno de los países de mayor consulta de psicología en el mundo. Si nosotros todos hiciéramos terapia, bueno, yo sí hago mi terapia, pero si nosotros, cada uno de nosotros, no alcanzarían los psicólogos para atender a toda la población, porque es uno de los países del mundo que mayor índice tiene de trastornos mentales, sobre todo depresivos. No lo tenía ese dato. Sí. Emily, por una cuestión de tiempo, nos quedaríamos hablando, no sé, todo el día. Se viene un evento importante el próximo mes de septiembre, el 4, 5 Sí, y 6. el 4, 5 y Háblanos 6 el taller, ¿de qué se trata? sí, es un taller terapéutico Sí. en el que trabajo lo que es la atención, justamente por lo que hablábamos de la dispersión, y está dividido en encuentros según grupos etarios, porque la atención no es la misma a lo largo de toda la vida, la forma en que funciona el cerebro no es el mismo según las edades y las preocupaciones que uno tiene tampoco. Entonces está destinado, según más o menos se estipulan ciertas crisis vitales para poder trabajar. Ujú. Es un taller terapéutico porque es un taller de, digamos, con una capacidad limitada de personas para poder trabajar la atención de manera focalizada, diseñado específicamente en 3 grupos. Mayores de 15 años por una cuestión de desarrollo, Ujú. entre 15 y 30 años, después trabajamos ya de los 30 a los 55 y después de los 55 años, hasta en adelante. El primer parte del taller es enseñar cómo atender, digamos, la gente del medio es cómo atiendo, cómo lo sostengo, digamos, y en lo que es la gente ya que llamamos la tercera edad, es poder sostener, mantener, recuperar y evocar a nivel de la atención. Que en realidad la gente que menos se distrae es la gente de la tercera edad. La que más se dispersa es la gente más joven. Los jóvenes, claro. Sí, Porque están más, hay una sobreestimulados, convivencia, hay una mayor convivencia con la tecnología, claro. quizás, ¿no? Digo, ¿no? Sí, pero el que más le cuesta es el que está en el medio. 40 años, 50 años, porque es como tan rápido y tan cambiante que hasta que se logra adaptar, se logra equilibrar, otra vez un cambio. Nuestra generación ha sido Es la bisagra, una de las más, digo, a ver, es la que más cambios ha experimentado en tan poco tiempo, sin duda. claro, sí, totalmente. Incluso una de las cosas que voy a trabajar en el taller es el tema de la parte biológica. Bueno, podemos seguir queriendo ser digital. Yo digo todo el tiempo lo mismo, no estamos hechos de cable.
¿Por qué nos tratamos, queremos aprender, estar, ser, mostrarnos como si fuésemos seres robóticos? No lo somos. ¿Por qué los chicos se dispersan tan rápido hoy? Digo, están a ver, situación, en clase. Sí, La atención les dura muy poco, se dispersan a los 5 minutos, sí, pero con cuando a los suerte. chicos les interesa la clase, no, No, ellos solos dejan el celular. o sea, hay un gran trabajo del docente, seguramente, Sí, tiene mucho que sí, ver. sí, sí. Salvo que el chico esté teniendo, por ejemplo, un problema personal con alguien y esté chateando con esa persona con ese problema. Algo muy frecuente, por ejemplo, en los adolescentes, el tema de las peleas con la gente que le gusta o esta cuestión de la mirada, de la imagen. Ujú. La escuela ha ido, digamos, mutando mucho en ese sentido. Eh, el niño de ahora procesa un montón de estímulos de una manera, se cree que procesa de una manera mucho más rápida, pero lo mira rápido, pero después se lo sacas y ¿qué hace? Si no está tan estimulado, no sabe qué hacer. Nosotros cometemos el error de sobreestimular a los chicos, porque estamos dándole todo el tiempo algo y eso implica todo un refuerzo mental a nivel, digamos, de circuito cerebral que no nos hace bien. Emily, me encanta hablar la verdad que con Emily me encanta hablar, Emily, porque hay muchas cosas que por ahí hay gente, la que está escuchándonos, que le interesa. Eh, el próximo mes te vamos a convocar de nuevo, ¿te Bueno, con parece? gusto, Te sí, vamos a convocar para hablar de otras cuestiones que también hacen a la vida en común del ciudadano, del laburante, de todos, ¿no? sí. Y que por ahí son temas que no se hablan, no se hablan porque por ahí, no sé, No, por yo lo temor que o por lo que sí, sea. una cosita Sí, agregar decirte con todo gusto. que sobre todo lo que es el interior, y no solo del interior, sino aquel que cree que no va a poder llegar, Sí, que, que haga como si llegara. Sé que es difícil, porque muchos se desilusionan si ya no llego. Eh, yo siempre quería conocer, mi sueño era conocer estudios de televisión. sí. Y nunca me he imaginado que iba a estar en la radio, en la tele, un día estar así en Buenos Aires y pasar por Telefe y hablar con los guardias, digamos, y ver si podía, si no podía, pero ya era como decir esto de en la vida los sueños están para cumplirse. Quizás no tanto como uno espera, pero no porque vos seas de un lugar o del otro, no lo vas a cumplir. Yo me voy a Fernando, estoy con mis amigos, mis compañeros de la escuela, estos días capaz que me voy a Suncho, comparto, o sea, uno tiene sus raíces, sus cosas y tiene que tener las perspectivas de dónde quiere ir. Para terminar, Emily, los sueños se persiguen, se luchan, se trabaja. Se adaptan, se consiguen y es necesario ver si uno los puede necesario modificarlos según lo que uno va pudiendo. El problema de los chicos de hoy es que se desilusionan mucho si no es ya, porque es en la generación del clic, de lo instantáneo. Ya ni siquiera un clic, un touch. Entonces, a esos chicos tenemos que prepararnos. A nuestra generación le dicen la generación de cristal, porque no aguanta. Pero en realidad estamos preparando a estos chicos para que toleren. Es complicado. Vamos a hablar más pronto. Gracias por venir. Muchísimas gracias a usted, un placer. Bueno, el placer es nuestro. Emily Azar, la licenciada Emily Azar, estuvo charlando con nosotros.